Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos contentos de estar con ustedes nuevamente, proclamando la verdad de la palabra de Dios que transforma vidas, y que sea así a través de este programa. Hoy, en un ratito vamos a dar nuestro mensaje, pero queremos invitarles a calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Tenemos cultos 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos, y 10 de la mañana los miércoles para estudio bíblico y oración. Y si quieres vivir una vida cristiana victoriosa, hay un curso bíblico a las 5 de la tarde en la iglesia, los viernes. Bueno, ahora estamos en el libro de Jeremías, su capítulo 30, en el Antiguo Testamento. Jeremías 30, donde el pueblo de Dios se encontró lejos de Dios. Lejos de Dios y gritando por su incurable quebrantamiento y dolor. Parece muchas de las circunstancias que nosotros estamos viviendo en 2022 aquí en Tamazunchale. Escucha la palabra de Dios, de este pueblo viviendo lejos de Dios. Dios dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, y con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados, porque la maldad y los pecados resultan en problemas fuertes y a veces casi incurables. Dice: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Porque por la grandeza de tu iniquidad, es decir, andar chuecos o perversos, y por tus muchos pecados, te he hecho esto. El castigo, el juicio de Dios cayó sobre su propio pueblo por su pecado, y vivían lejos de Él. Su grande pecado contra Dios les llevó a la tierra de cautividad, lejos de Dios y lejos del bien. Como nuestro pecado nos lleva a cautividad espiritual, esclavitud espiritual, lejos de Dios y lejos del bien. Pero Dios les prometió misericordia. Les iba a hacer volver a Dios, a la tierra prometida, a su templo, a su casa, a su bendición. Jeremías capítulo 30, versículos 17 en adelante. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, o Jerusalén, la capital del pueblo escogido, de la que nadie se acuerda ahora en su pecado y juicio. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, el pueblo de Israel, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Porque en el tiempo de castigo el enemigo destruyó el templo de Dios en Jerusalén, en Sión. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, y los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Sin esta grande, infinita misericordia de Dios, sin esto, nunca hubieran podido acercarse nuevamente a Dios. Hubieran sido alejados para siempre. Pero ahora
Dios prometió que volvieran, se acercaran a Él nuevamente. Escucha, versículo 21, Jeremías 30, versículo 21. Dice, y le haré llegar cerca, y Él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Bendita promesa de poder acercarse habiendo pecado y caído bajo el juicio de Dios. Ahora Dios está prometiendo misericordia que hace posible volver a Él, acercarse a Él nuevamente. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro tema hoy? Pues seguimos en una serie sobre el título La sangre de Jesucristo tiene poder. Hemos visto ahí en una casa o un edificio o un carro algo que dice la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Pero poder para qué? Hasta aquí hemos visto en la Biblia que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar de todo pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder para redimir o librar de todo pecado. Gracias a Dios. Y en tercer lugar, vimos la última vez, la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar a todo pecado. Pero hoy, un nuevo tema, una nueva lección. La sangre de Jesucristo tiene poder, escuchen. La sangre de Jesucristo tiene poder para acercar el pecador a Dios. La sangre de Jesucristo tiene poder para acercar el pecador a Dios nuevamente. Nosotros, como el pueblo de Israel, lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 30, nosotros también en 2022 somos pecadores, separados de Dios a causa de nuestro pecado, viviendo lejos de Dios espiritualmente. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos moralmente, espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dios dice a su pueblo en Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchos oran, pero el pecador Dios no oye. El pecado forma una barrera muy efectiva. Es una barrera, un estorbo entre el pecador y sus oraciones y Dios. ¡Wow! Dice en Génesis capítulo 3 que Dios tuvo que echar a Adán y Eva fuera de su presencia en el huerto de Edén. Y hoy, en 2022, el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el pecado, viviendo a su manera. Y entonces separado de Dios, fuera de la presencia benéfica y bendita de Dios mismo. Y Juan 9 dice algo muy fuerte, pero tenemos que entender que vivir en pecado, separados de Dios, es algo grave, es algo serio. Dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Repito, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, nosotros también como seres humanos, en nuestra condición pecaminosa, vivimos lejos de Dios espiritualmente, separados de Él, y Él no nos oye. Multiplicamos oraciones o rezos, unos prefieren rezos y sacrificios y sacramentos, y Dios es como si fuera sordo, pero no es sordo, sino ha escogido no oír el pecado del pecador que vive a su manera. Aún dentro de una religión, Dios no promete oír el
del pecador que no viene a Él por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Porque lo que estamos aprendiendo hoy es, bíblicamente, es la sangre de Jesucristo, fe en Él y su sangre derramada en la cruz, que tiene poder para acercar al pecador a Dios. Bueno, vamos a desarrollar este tema tan importante. ¿Cómo puede usted como pecador, cómo puedo yo como pecador, es acercarme a Dios, pero de veras? Bueno, como Israel, lejos de Dios, separados de Dios en nuestro pecado, pero también cautivos espirituales. Somos esclavos del pecado, como Jesús mismo dijo en Juan 8:34. El que comete pecado, del pecado es esclavo. Y así es, lo vemos en todo nuestro derredor. El pecado nos atrae y cometemos pecado y nos da placer por un momento, pero después es como si alguien hubiera puesto cadenas sobre mis manos y ya no tengo libertad porque el pecado esclaviza. Bueno, somos prisioneros del pecado y así de Satanás, porque él siempre obra en nuestras vidas por medio del pecado. Cautivos, desterrados espiritualmente delante de Dios, y además de todo esto, alejados, esclavos y condenados a la muerte. Muertos ya espiritualmente. Así nacimos en el pecado, muertos, separados de Dios espiritualmente. Muertos en vida espiritualmente. Ya. Solo esperando el día de nuestra muerte física, que viene pronto para ti y para mí. Y después, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿El juicio de qué? De la muerte segunda y eterna. La muerte del alma y del cuerpo en el infierno, según la enseñanza de Jesucristo mismo en Mateo 10, versículo 28. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Solo escuchan los últimos 3 capítulos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que acabamos de leer, es la muerte segunda. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la palabra de Dios sobre el fin eterno del pecador que muere sin Cristo como su Señor y Salvador personal. Y la verdad es, amigos, la verdad es, si somos honestos, sabemos, todos sabemos, en nuestro corazón y en nuestra conciencia, que no estamos bien, que no andamos bien, que algo anda mal en mi ser, en mis pensamientos, en mis sentimientos y emociones, en mi mente, en mi espíritu, en mis decisiones, en mis palabras, en mis pasos, en el uso de mis manos, en el uso de mis ojos, en el uso de mis oídos. De día en día yo sé que ando mal, que algo anda mal desde adentro para afuera. Todos sabemos. Nuestra conciencia nos atestigua, nos es testigo. Entonces, pues intentamos hacer cambios. Es nuestra forma de ser como seres humanos.
Hacemos reformas espirituales. Hay muchas reformas en México. Hoy día hacemos reformas espirituales. Hacemos votos y promesas a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a Dios mismo. Pero no cumplimos con nuestros votos y nuestras promesas porque el pecado está tan arraigado, tan en el fondo de nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestros pensamientos y nuestros deseos, que ahora que quiera arreglar mi vida y acercarme a Dios, no puedo. El pecado está en mí. Me asedia mi pecado. Me estorba mi pecado. Me controla mi pecado. Me molesta. Me impide mi pecado. Me frustra mi pecado, me engaña mi pecado y me vence y me gana mi pecado. El mismo profeta con que comenzamos este mensaje en Jeremías 30, ahora vamos a Jeremías capítulo 13, donde Dios razona con el pueblo de Dios por medio del profeta Jeremías. Jeremías 13, versículo 23, Dios hace la pregunta: ¿mudará el etíope su piel? Son muy morenos en su piel. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La respuesta es obvia: no vamos a cambiar el color de nuestra piel, ni el leopardo cambiar sus manchas. Dios dice: así también podréis vosotros, hablando a nosotros como seres humanos en nuestros pecados sin el Salvador Jesús, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Por eso Jesús tuvo que hablar con Nicodemo, un líder religioso de los más estrictos de los judíos, los fariseos. Y dijo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Ay, qué condición tan triste en que estamos. Bajo el pecado, lejos, alejados de Dios, esclavos del pecado, condenados a una muerte triple: muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Y ahora estamos haciendo votos y reformas, pero no cumpliendo, y cayendo en el mismo hoyo, vez tras vez, tras vez, tras vez. El pecado nos tiene derrotados y lejos de Dios. Nuestra alma sigue separada de Dios. Escuchen: lleno y cargado de culpa, de corrupción y bajo la justa condenación de Dios. Mi conciencia me testifica: eres culpable delante de Dios, delante de su ley justa y santa. Mereces la justa condenación de Dios. Imagínate, alejado de Dios ahora en nuestro pecado y alejado de Él para siempre en las densas tinieblas eternas de afuera, donde será el lloro y el crujir de los dientes, del cual Jesucristo habló muchas veces, en particular en el libro de Mateo, en otros lugares. Habla del castigo eterno. Oh, amigos, entonces, ¿qué hago? Bueno, en mi ansiedad, en mi desesperación, en mi grande necesidad de Dios y del bien que solo Dios puede dar, yo me acudo a una religión. ¿Sabe qué significa la palabra religión? Re habla de otra vez. Legión viene de la palabra ligar, es decir, amarrar, atar o ligar. Religión es religarme con Dios, o es decir, es el esfuerzo del ser humano. Religión es el esfuerzo del ser humano religarse con Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque todos
en China, en África, en Rusia, en América del Sur, en América del Norte, aquí en México, sabemos que no estamos bien. Todos, nuestra conciencia nos atestigua, nos dice, no estás bien, estás separado de Dios, estás lejos de su bendición, estás lejos de su presencia, no tienes seguridad de estar con Él después de la muerte, hay que arreglar tu vida. Y buscamos una religión. ¿Y cuántas religiones en el mundo? El Oriente tiene sus religiones, el Medio Oriente tiene sus religiones, y aquí en el Occidente tenemos mayormente catolicismo y la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, entre muchas otras religiones, pero principalmente. Pero la gran pregunta es no a qué religión perteneces o sigues, porque la Biblia no habla de religión. La Biblia habla de una relación, de una relación bendita, personal, íntima con el Dios contra quien hemos pecado y a quien necesitamos desesperadamente ser religados, o mejor, la palabra bíblica es reconciliados. Buscamos una religión. Una manera de reunirnos con Dios, reconciliarnos con Dios, a fin de todo, acercarnos a Él y encontrar el bien. Estar bien y encontrar el bien. Pero si somos honestos, pero bien honestos, con Dios y con nosotros mismos, ni nuestra religión nos hace bien. Nos acerca verdaderamente a Dios, nos da paz. Nos da gozo, nos da seguridad de que mis pecados son perdonados, que Cristo es mi Salvador, que Dios me ha aceptado y al morir me va a aceptar en la gloria. Mi fe está en Cristo y por Él y sus promesas tengo seguridad de una vida eterna en el cielo. Que mis pecados ya son perdonados aquí en la tierra y que mi alma entrará en la gloria después de esta vida. ¿Cuán pocos tienen una fe bíblica en un Salvador bíblico que da una seguridad y esperanza bíblica de perdón de pecado aquí y de vida eterna allá? Nosotros vivimos como Adán y Eva en el huerto de Edén. Físicamente ellos eran desnudos. Nosotros somos delante de Dios en 2022 desnudos espiritualmente. Y buscaban ellos una manera de cubrirse con miedo, pena, vergüenza, intentando esconderse de Él. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron unas hojas de higuera para cubrirse. Hicieron delantales para cubrirse delante de Dios en su desnudez. Y hacemos lo mismo delante de Dios. Lo mismo. Acudimos a una religión, hacemos reformas religiosas, vamos a la iglesia o un templo, comenzamos a participar en sacramentos, a ir a confesarnos, a prender velas, a hacer buenas obras, y a fin de todo, pues enderezar mi camino, hacer votos, hacer cambios, ser más bueno, aunque somos malos, ser más justo, pero no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Estar bien con Dios, o por lo menos estar bien y sentir bien conmigo mismo, pero vamos a lo mismo, que somos como Adán y Eva cubriéndonos con algo que solo Dios puede darnos. Dios tuvo que hacer algo, túnicas de pieles, que en verdad iba a cubrir su vergüenza y hacerles aceptables delante de Dios. Necesitas algo mejor que una religión que no te da paz con Dios y no te da poder para vencer el pecado, menos poder para entrar en el cielo después de esta vida. Ninguna religión te puede hacer este milagro, este beneficio. Todos nuestros esfuerzos en 2022, humanamente, para religarnos con Dios, son vanos. Todo está en vano, no sirve, no ayuda, no alcanza.
No llegamos a Él para estar bien con Él y un día estar con Él en el cielo después de esta vida. Solo Dios, amigo. Solo Dios tiene este poder. Solo Él ha hecho la única y suficiente provisión para el pecador separado de Él, en toda su culpa, en toda su corrupción, con toda su condenación justa y merecida. Solo Él tiene el poder para hacernos volver a Él y en verdad acercarnos a Él. Estar bien con Él aquí ahora y estar con Él por toda la eternidad. Entonces volvemos a la pregunta del profeta Jeremías en capítulo 30, versículo 21. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? ¿Quién se atreve? ¿El que presente dinero? No puede acercarse a Dios. El que presenta su propia moralidad y méritos tampoco puede. Salvación no es por obras para que nadie se gloríe. El que presenta sus propias obras religiosas no es aceptado para que nadie se gloríe. El que se confiesa con un sacerdote humano, Dios no aprueba sacerdotes humanos en el Nuevo Testamento. Solo Jesús es el gran sumo sacerdote del creyente en Cristo. El que presenta su buena voluntad, su sinceridad delante de Dios, tampoco puede acercarse a Dios y llegar al cielo. El que cree en Dios, pero a su manera, no va a llegar. El que confía o invoca a un santo o a la misma Madre de Jesús como intercesores, no serán aceptados, admitidos ni oídos en alguna manera, tampoco bíblicamente. Ahora, entonces me han despojado. No, Dios y su palabra te ha despojado de todas tus confianzas falsas para poder entrar en la presencia de Dios ahora y entrar en su presencia en el cielo después de esta vida. Entonces ahora tú estás preguntando con Jeremías, con él. Jeremías 30, versículo 21. Tú estás diciendo entonces, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a Dios? Buena pregunta. Pues, ¿qué dice Dios mismo en su palabra? Vamos a consultar a Dios por fin. Bueno, a un grupo de creyentes en Cristo, en una ciudad antigua que se llamaba Éfeso, el apóstol Pablo les hace recordar que antes de ser cristianos, ellos estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y así somos nosotros si estamos fuera de Cristo y no somos de veras de Cristo. Así somos nosotros también. Pero añade en versículo 13 diciendo, pero ahora ya habían creído en Cristo, su sacrificio en la cruz para su perdón y salvación. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Ya? ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Qué maravillosa noticia. Qué buena nueva para el pecador, que vuelve a Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y su sacrificio en la cruz a su favor. Por fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, su sangre derramada en aquella cruz, el pecador que cree en Él y este sacrificio, que le invoca y le recibe por fe como su Salvador, número 1, es perdonado de todos sus pecados. Ya hemos visto en estudios anteriores. Número 2, ya ha sido redimido de todo pecado, liberado de todo pecado. Y en tercer lugar, ha sido limpiado de todo pecado y seguirá siendo limpiado por fe en Él. Pero hoy estamos viendo
que también por fe en Jesucristo, crucificado, resucitado y ahora intercediendo a la diestra del Padre, el que se acerca a Dios por medio de él, ahora ha sido hecho cercano a Dios por la sangre de Cristo. Es decir, bíblicamente ha sido reconciliado con Dios mediante la muerte de Jesucristo en la cruz, Efesios 2:16. Ahora tiene entrada a la mera presencia de Dios ahora, y al morir, entrada a su presencia en el cielo por toda la eternidad, solo por fe en el bendito Hijo de Dios, único sacrificio y único sacerdote para pobres pecadores en su corrupción, culpa y condenación justa delante de Dios. Bendito Dios, gracias Dios, gracias. Este hombre ya no es extraño y enemigo contra Dios, sino reconciliado por él, por la sangre de Jesucristo. Colosenses 1:20 al 22. Y tiene libre acceso y entrada a la presencia de Dios ahora y a la presencia de Dios en el cielo después de esta vida. No tenemos tiempo de leer Hebreos 9 y 10, pero dice que ahora hay libertad de acercarse confiadamente al trono de Dios en oración. Ahora, por fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. La Biblia dice, todos los que se acercan a Dios por medio de él tienen una salvación perpetua y eterna. Hebreos 7:25. Tienen acceso a Dios para misericordia y recibir gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Porque él, Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres por su único sacrificio en la cruz. Primero de Timoteo 2:5 y 6. ¿No dijo Jesucristo mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí, por mi sacrificio en la cruz, por mi sangre derramada en la cruz. Si quieres acercarse a Dios por cualquier otro medio, Dios no te recibe, Dios no te abre la puerta. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dios te pregunta a ti, me pregunta a mí. La respuesta es: el que se acerca por medio de la fe en el Hijo de Dios y la sangre que él derramó en la cruz una vez para siempre. Gracias a Dios, es Jesucristo la puerta a Dios y al cielo. Jesucristo, único Salvador, Hechos 4:12, único mediador, 1 de Timoteo 2:5, y único camino a Dios y al cielo, Juan 14:6. ¿Qué hago? Arrepiéntete de falsas confianzas y medios y intermedios y intermediadores. Arrepiéntete, no es la madre, no es un santo, no es un sacerdote, no es el papa, no es ninguna religión. Es el Hijo bendito, amado, eterno y único de Dios el Padre, que tomó forma humana y fue hecho pecado, cargando con tu pecado en la cruz y derramando su sangre para pagar por todos tus pecados y quitar todo tu castigo y reconciliarte con Dios y perdonarte para siempre, y ahora darte entrada a Dios por la oración para ayudarte en cualquier apuro, problema, prueba o dificultad en toda tu vida cristiana después de haber recibido a Cristo por fe. Y al morir, entonces este mismo mediador, intercesor, reconciliador, abrirá la puerta. Habiendo creído en él y aceptado a él en vida, él te recibirá gustosamente a la vida eterna por virtud de su fe en él y su sangre derramada en la cruz. Único pago y suficiente por todo pecado, por todo pecador de todos los siglos. Acércate ahora mismo, atrévete a acercarte a Dios en el nombre de Jesucristo por la fe en su sacrificio en la cruz por ti y todos tus pecados. Serás perdonado, limpiado, librado y acercado a Dios como tu Señor y Salvador personal.
y disfrutarás esta nueva vida en Cristo y disfrutarás una vida eterna con Él en el cielo. Recibe a Él, entrégate a Él y acércate ahora a Él mientras que pueda. Él te recibirá. Él te recibirá. Padre Celestial, que bendigas tu palabra en las multitudes de almas que estarán recibiendo este mensaje y están en la balanza entre vida y muerte y necesitan arreglar su vida contigo de una vez. Da fe a través de tu palabra que tu Hijo pagó todo en la cruz para su perdón y salvación personal. Y tú le resucitaste el tercer día para ser un Salvador perpetuo y eterno, sentado a tu mano derecha como nuestro gran sumo sacerdote. No necesitamos ningún otro, dice tu palabra, en ningún otro hay salvación. Convence a este pueblo mexicano tuyo y acerca a muchos por medio de tu Hijo a ti mismo y sálvales, perdónales y dales nueva vida, vida eterna en Cristo tu Hijo y la dicha de conocerte de manera personal. Señor, por amor a tu nombre y para tu gloria, haz todo y te damos las gracias de antemano y la alabanza y las gracias y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Estamos orando por ustedes.